¿Qué edición Segunda es el edición siguiente? debe ser. La segunda debe ser. Igual hay más, creo que hay más recientes, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con la parte. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bueno, todo bien. Bueno, vamos a empezar con la parte práctica. Por ahí vamos a tratar de avanzar un poquito hasta donde ustedes vieron la parte teórica, ¿sí? Y bueno, y después el miércoles, cuando la profesora de la continuación de la teoría, ¿sí? Para el miércoles podemos finalizar lo que es este trabajo práctico, que trata de funciones continuas, derivables, analíticas, armónicas, así que bueno, por ahí faltan algunos temas, pero bueno, vamos a tratar de darle más o menos los conceptos y una resolución de unos ejercicios de la parte práctica. Bueno, el orden va a ser el siguiente. Por ahí Brian va a iniciar con un ejercicio, después Cristian va a continuar con otro y yo voy a finalizar con otro ejercicio, ¿sí? Para que tengan como guía para ir resolviendo, ¿sí? Y ahí le vamos a dar también un ejercicio seleccionado, sí, para que puedan ir para presentar para la próxima semana. Bueno, te dejo, Brian. Perfecto. Bueno, ¿todos pudieron ver el práctico? ¿Cómo estás, Cristian? Bien. Este es el ejercicio número 1, ¿sí? Donde dice que, utilizando las condiciones de Cauchy-Riemann, mostrar que la siguiente función es derivable en todo el plano complejo. Acá me tomé justamente la licencia de poder copiar del libro, ¿sí? Cuáles son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Fíjense que el teorema dice, supongamos que f de z, y esta es la forma que tiene f de z, es derivable en un punto z igual a x más y. Entonces, en z, las derivadas parciales de primer orden satisfacen las ecuaciones de Riemann. Y las ecuaciones de Riemann son estas dos, ¿sí? Que este i, yo cuando lo resuelva, lo suelo nombrar con su nomenclatura, digamos, matemática, donde suelo hacer esto. Quiero que sepan que si yo escribo justamente esto, equivale a i. Significa que tiene que cumplir uno y el otro a la vez, ¿sí? Bien, la función puntualmente que hay que demostrar que es derivable en todo el plano complejo es esa. Y antes de empezar con la resolución en sí, voy a repasar estos criterios para ver cuándo una función es analítica y cuándo una función es entera. ¿Sí? Lo primero que tenemos que chequear es que la función sea derivable, ¿sí? Nosotros sabemos que si una... por las dudas, Roberto, alguien escribió en el chat sobre que se acopla. Bien, gracias. ¿Sí? La función debe ser derivable, ¿sí? Como una condición necesaria para el siguiente paso. Una vez que yo demuestro que la función es derivable, a partir de ahí voy a poder demostrar o voy a poder analizar si es analítica, ¿sí? Esa función. Y luego voy a chequear si es entera. ¿Cómo van a ser los criterios? Primero, para chequear que la función es derivable, yo voy a aplicar Cauchy-Riemann, ¿sí? Eso a mí me va a decir si la función es derivable y en qué puntos la función sería derivable. Ahora, que la función sea derivable en esos puntos no significa que sea analítica en esos puntos. Para que la función sea analítica en esos puntos, debe además, entorno, debe además ser derivable en ese punto y en el entorno, ¿sí? Y si todo el entorno es todo el plano complejo, ¿sí?
o si la función, mejor dicho, es analítica en todo el plano complejo, la función es entera. Pregunto, ¿se entiende lo que dije hasta acá? Sí, perfecto. Genial. Si alguien no entienda, que me pause, por favor, me diga, yo no entendí, puedo volver a explicar, no tengo inconveniente. La idea es ahora demostrar que la función... Buen día. Sí, Ramón. No me quedó muy claro a qué se refiere con entorno. O sea, Perfecto. Vamos a suponer, por ejemplo... Brian, te interrumpo un segundo. Pasa Sí. que María todavía no dio esta parte, así que por ahí explayate nomás con la explicación porque ellos todavía no vieron los conceptos de entera y analítica. Ah, ok. Perdón, pensé que no había llegado hasta un poco más... Perfecto. Bien, nosotros vamos a hacer para... ¿Sí, Roberto? No, nada, por ahí explicarle que analítica y el tema de entorno, explicarle por el lado de la vecindad, que entiendan con el concepto de vecindad, ¿sí? Sí. Perfecto. Nosotros vamos a suponer que tenemos justamente ese punto Z, ¿sí? Este punto Z resulta que cumple con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a decir que este punto es derivable, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Para que sea entera la función, no solamente ese punto tiene que ser derivable, sino que además tienen que ser derivables todos los puntos del entorno o de la vecindad, ¿sí? Es decir, que yo tengo que poder hacer un disco abierto, voy a cambiar de color para que quede al menos ese, yo tengo que poder encontrar un disco pequeño, no hace falta que sea tan grande, ¿sí? Donde todos los puntos además también sean derivables para que la función sea analítica en el punto Z. Entonces así Z va a ser derivable y también va a ser analítica, ¿sí? Veamos por ejemplo un caso. Vamos a suponer que voy a dibujar un par de ejes. Vamos a suponer que yo resuelvo con las ecuaciones de Cauchy-Riemann y saco que la función es derivable en la recta y igual x. Bueno, eso no es igual x, esto es igual a 3x, ¿sí? Resulta que la función es derivable en ese punto. ¿Por qué? Porque satisface, vamos a suponer que me dio esta primera ecuación, acá me dio y igual a 3x y esta ecuación me dio 1 igual a menos 1, por ejemplo. Entonces, como acá yo tengo un criterio de intersección, esta se cumple para todo el plano complejo, pero esta no se cumple para todo el plano complejo, ¿sí? Entonces, en donde se cumplen ambas es en esta recta. En esa recta, ¿sí? La función va a ser derivable. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo que analizar si la función es analítica, yo lo que voy a hacer es, voy a decir, bueno, vengo por ejemplo en este punto. Este es ¿sí? un punto cualquiera. ¿El entorno es derivable? No, el entorno no es derivable. Entonces la función es derivable, ¿sí? Derivable en esa recta, pero no es analítica. ¿Sí? A ver, ¿qué otro un ejemplo, por ejemplo, podría llegar a ser analítica, derivable en unos puntos y analítica también en algunos de esos puntos? Supongamos que yo tengo, no, a ver, vamos de nuevo. Supongamos que yo, por ejemplo, tengo, ¿sí? Que la función resulta que es derivable en toda esta región, incluidos los ejes, y en toda esta región, incluidos los ejes. Bueno, todavía le estoy agarrando la mano con el dibujo, chicos. No me reten. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que es derivable en toda esa región, si yo tomo un punto Z, ¿sí? Acá, como ven, yo puedo establecer un disco de entorno, un disco abierto, pequeño, que lo llamamos vecindad habitualmente, dirían los puntos más cercanos, ¿sí? Y ellos también son derivables.
Entonces, yo voy a poder decir, por ejemplo, que este punto Z es analítico. Y si, por ejemplo, los puntos derivables son el primer cuadrante y el cuarto cuadrante, incluidos los ejes, ¿quiénes van a ser analíticos? A ver, ¿quién se anima a responderme? Todos los puntos del primer y tercer cuadrante. Sin incluir los ejes. Sin incluir los ejes. Porque justamente fíjense que, por ejemplo, si yo tomo un punto del eje, de un lado la vecindad sí son derivables, pero acá no. ¿Sí? Pregunto, ahora, ¿queda un poco más clara la idea de cuando una función que es derivable es analítica? Ahora, si llega a ser derivable en todo el plano complejo y analítico en todo el plano complejo, entonces la función es entera en todo el plano complejo. ¿Sí? Es entera. Tengo una pregunta, Abraham. Sí, por favor. Mencionaste varias veces el disco y lo llamaste disco abierto. Sí. ¿Por qué razón? Es un disco así lo tiene la teoría. ¿Sí? Bien. En el libro se define como un disco abierto. Yo no sé exactamente responderte por qué. Sí, yo tengo entendido, a lo que a mí me parece, es porque lo que a mí me interesa analizar no es tanto si el contorno del disco o no, sino todo lo que puede contener ese disco. Por eso el contorno no tomaría. ¿Sí? Bien. Ok. Dale. Gracias. Por favor. Bueno, vamos a los bifes, ¿sí? Y vamos a empezar con este, a ver si lo puedo copiar, porque así obviamente ya me quedó, a ver, control C, y lo voy a copiar un poco más abajo. Uy, se me fue con todo. Bueno, veamos un poco. Yo voy a volver a escribir la ecuación, la función, ¿sí? Y vamos a chequear que la función es derivable, dice, en todo el plano complejo. Voy a ir un poquito más. F de xy es igual a menos xy más y sobre 2 por x cuadrado menos y cuadrado. Bien, lo que nosotros primero vamos a hacer es, vamos a descomponer o vamos a encontrar las componentes de esta función escritas como u y b, ¿sí? Nosotros recordamos que f de z es igual a u de xy más y de b de xy. Por lo tanto, vamos a poder separar que u va a ser igual a menos xy y que b va a ser igual a 1/2 de x cuadrado menos y cuadrado. Si no tienen acá cuidado y se agarran toda la expresión, incluida la y, nunca les va a cerrar la ecuación de Cauchy-Riemann, porque u y b son funciones reales, ¿sí? Ahí alguien escribió por el chat, a ver. Bueno, ahora después chequeo el chat. Bien. Eso era la respuesta de por qué era abierto nomás, porque tomamos una vecindad y toma todos los puntos en cualquier dirección. Bien. Gracias, Roberto. Por querer ser técnico con las palabras de la teoría, me compliqué. Bien, vamos entonces a analizar ahora. Una vez que ya tenemos u y b, lo que vamos a hacer es, vamos a derivar, ¿sí? Vamos a derivar u con respecto a x, ¿sí? Y vamos a derivar u con respecto a y. Entonces, la derivada de u con respecto a x, ¿cuánto es? A ver.
Menos y. ¿Y la derivada de u con respecto a y? Menos x. Menos x, perfecto. Ahora vamos con la segunda función, la derivada de b. Y ahí está. La derivada de b con respecto a x, ¿cuánto da? X. Fíjense que es 1/2 por 2x, es decir, x. Y la derivada de b con respecto a y, Menos y. menos y. Genial. Yo puntualmente cuando resuelvo hago esto. Ahora chequeo, ¿sí? Porque la regla de Riemann dice que esta derivada tiene que ser igual a esta, ¿sí? Esas dos tienen que ser iguales y esta derivada tiene que ser igual a la menos esta derivada, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría que si tomamos la línea verde, ¿sí? Menos i es igual a menos i. Y esto obviamente verifica en todo el plano complejo, ¿sí? Sí, sería una identidad matemática. Y el de abajo sería que menos x es igual a menos x. Y esto obviamente también verifica en todo el plano complejo. Entonces lo que yo voy a decir es que justamente la función, epa, se desapareció acá una parte. Yo voy a decir que la función es derivable, derivable en todo el plano. ¿Les pasa que se me está desapareciendo texto? Acá se ve bien. ¿Pero no pasó que acá se desapareció la menos i? Eso nos pasa por trabajar con todo software original de Windows. Entonces, continuamos. Una vez que nosotros ya chequeamos que es derivable, algo trambólico. Entonces, una vez que nosotros ya chequeamos de que efectivamente verifica las dos ecuaciones de Riemann, vamos a poder decir que es derivable en todo el plano complejo y vamos a calcular esa derivada, ¿sí? La derivada de una función compleja, ¿sí? Va a ser igual a la derivada de u con respecto a x más y por la derivada de b con respecto a x. Ahora, por las ecuaciones de Riemann, nosotros podríamos encontrar equivalencias. Sin embargo, les invito a que trabajemos con esta. ¿Por qué? Porque ya tenemos arriba, están ordenaditas, fíjense que una está acá, la otra está acá, entonces directamente las colocamos abajo, ¿sí? La derivada, entonces, de la función va a ser igual a menos i más i por x, ¿sí? Que, si recuerdan, ese era el segundo punto, que era hallar la derivada. Y lo último que nos pedían era, repasando el ejercicio, hallamos la expresión de la derivada primera y ahora lo que vamos a hacer es evaluar la función, la derivada primera, en 1 menos i. Entonces, evaluamos la derivada primera en 1 menos i, que sería evaluar la derivada primera cuando x vale 1 y cuando y vale menos 1. Es decir, menos 1 más i por 1. Vamos a tener 1 más i. Y ese es el valor de la derivada primera en el punto 1 menos i. Yo tendría obviamente antes que chequear que si este punto que estoy evaluando la derivada está entre los puntos que son derivables. Como me dio que todo el plano es derivable, que es lo primero que chequeé, no hace falta. La función anterior sí, la función entonces se clasifica como entera. Bien, ¿alguna pregunta que quieran hacerme? Profe, entonces, si sería una recta, agarramos este punto y vamos y verificamos la recta, que nos da el conjunto de solución. Exactamente, digo, vos para poder determinar si
si podés derivar en ese punto, tenés que chequear que ese punto esté en la recta, en este caso, en los puntos que cumple con Cauchy-Riemann. Perfecto. Si no, ese punto no es derivable. Bien, bien. Profe, una consulta. Sí. Esa primera derivada en z que está escrita en azul, eso sería Sí. lo del punto B, ¿no? Sí, eso ya es el punto B. Y eso, o sea, la derivada siempre tiene esa expresión así. Sí, aunque puede cambiar, fíjate que nosotros tenemos equivalencias, ¿sí? Tenemos equivalencias de que la derivada de u es equivalente, respecto a x, es equivalente a la derivada de b con respecto a y, por la ecuación de Cauchy-Riemann. Entonces, por ejemplo, yo pondría cambiar esto por esto. La derivada de b con respecto a y más, por ejemplo, y por la derivada de b con respecto a x. Y ahora, en lugar de trabajar todo con las derivadas respecto a x, trabajo todo con la función b. O todo con la función u. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, lo que quiero es... A ver, acá. Si lo que quiero es la derivada... Quiero trabajar todo con funciones de u. ¿Sí? Esta la cambio por una función de u. Tengo que cambiarle el signo. Entonces va a ser la derivada de u con respecto a x menos y por la derivada de u con respecto a y. ¿Sí? Y ahí trabajo todo con las derivadas de u. Ok, perfecto. Esta es la expresión que yo... Brian, ahí trabajar derivada u con respecto a x va a ser igual a derivada de b con respecto a y. Y derivada de b con respecto a x es igual a menos derivada de u con respecto a y. Sería la otra expresión. De ahí deriva la ecuación de Cauchy-Riemann. Sí, lo que estaba queriendo decir Roberto es que hay esa equivalencia, ¿sí? Entre las derivadas, por eso nacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Exacto, gracias Roberto. No sé si esto aclara, oscurece, mejora. Entonces tú tienes que cambiar ahí lo que está escrito en rojo, tienes que cambiarlo por B, la primera. Y la primera va a ser derivada de b con respecto a y en rojo. Y la segunda, derivada de b con respecto a x, ¿a qué es igual? A menos derivada de u con respecto a y. Ahí sería derivada de b con respecto a x, nomás derivada de b con respecto a y. Acá es derivada de b con respecto a y. Eso. Y la derivada de b con respecto a x es igual a menos derivada de u con respecto a y. Ahí estaría bien. Una en la dirección x, la otra en la y. Eso sería. Bien, corrijo entonces este acá. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Claro, básicamente habría, de las 4 maneras que trabajemos, va a estar bien. Sí, claro. les recomiendo a que tomen esta. La primera. Sí. Perfecto. Bueno, exporto el documento y... ¿le sirve que exporte todo este quilombo que hice? Sí, está bien. Si se puede. Sí, lo hago ahora mientras continuamos con Dale. el siguiente ejercicio. Muchas gracias, Brian. Por favor. Gracias, Brian. Perdón la extensión de tiempo, pero bueno, me sorprendí con que había que explicarlo de analítica. Pero qué bueno que se entendió. No soy Ibarra, pero me defiendo. Nos defendemos. Como gato panza arriba, dijo. Exactamente. Ahí ya comparto mi pantalla.
Profes, por ahí quería hacer una pregunta. Sí. Por ahí si saben, o sea, si pueden ir adelantando algo, si saben algo de la nueva resolución para los alumnos de segundo año. El tema de vos hablás de la regularidad, eso. No, ingeniero, sobre algo de clases presenciales o actividades presenciales. Yo te cuento lo que yo sé, ponerle, sé que primero y segundo año se va a continuar en forma virtual por ahora, ¿sí? Y de tercero en adelante por ahí va a ser algo, tipo híbrido, ¿viste? Un poco teórico en presencial y el otro poco teórico virtual. Eso es lo que yo sé, sí. No soy la mejor fuente, pero si vos me preguntaste a mí es lo que yo sé. No sé si hay alguien, Cristian o Brian sabe algo más. Yo sé eso. No, la verdad que no tengo ni una novedad respecto de lo presencial. Sé que María del Carmen había aclarado también eso el otro día, de que por ahora todo continúa de forma virtual. Viendo el panorama un poco, yo creo que todavía va a seguir todo virtual, hasta tanto no se avance con la vacunación masiva con todos los estudiantes. No creo que los docentes puedan quedar expuestos, sobre todo los que son grupos de riesgo, expuestos a que haya alumnos que no estén vacunados, ¿no? O sea, hasta que me parece a mí, eso es una opinión personal mía. Tampoco me parece que sea oportuno en esta situación habilitar lo presencial, sobre todo para el ciclo básico, que muchos no están ni siquiera en OVERA, que sería lo más acorde a que el año que viene, en todo caso, de esa forma o de esa modalidad, que sea híbrida o presencial nuevamente. Además, chicos, pensemos que, bueno, todavía no tenemos resuelto la cantidad de estudiantes que son, sí, al menos hasta segundo año no son muchísimos y no podemos asegurar las distancias. Respecto, bueno, no sé si hay alguna otra cosa respecto de eso, pero respecto del Moodle está funcionando, o por lo menos a mí me funciona el Moodle. No sé qué problema tendrán específicamente con el Moodle. Hay varios, profe, que queremos entrar y nos tira que error, no nos deja entrar al aula virtual. O sea, yo al menos toda la mañana estuve intentando y no me deja entrar al aula virtual. Y el resto de todas las páginas sí funcionan perfectamente, solo el aula virtual no. Prueben por ahí con otro navegador o en modo incógnito, a veces se funciona de esa manera, no sé. Pero a mí me funciona. Bien chequeé y está operativo. Bueno, y si ven la pantalla, o sea, si ven CO2 acá, está compartido correctamente, o sea, ¿lo ven? Sí, profe. Sí, se ve. Perfecto. Sí, se ve perfecto. Bueno, entonces en el ejercicio 2, este no es, ya claro por las dudas, no es un ejercicio del práctico, o sea, está en la guía del práctico, pero digamos, el enunciado es el mismo. O sea, en este caso, para esta función, lo que hay que determinar es en qué región del plano son derivables las siguientes funciones, porque ese es el enunciado del TP y en el TP hay varias funciones que trabajar y son, o sea, lo que hay que hacer acá es el análisis que hicieron hace un rato en la teoría, ¿no? Determinar qué cosa, o sea, qué es lo que hay que verificar acá. Esta cuestión de derivable, ¿qué implica esa verificación de derivable? Hay que hallar el dominio primero y después ver si es derivable en el dominio. O sea, primero hay que hallar el dominio. ¿Está bien? ¿Esta función de qué tipo es? Polinómica. Ah.
Igualmente, prácticamente como le dijo la ingeniería hoy, simplemente con visualizar no hace falta hacer mucho análisis, salvo que tengan alguna función en donde van a encontrar singularidades. Entonces directamente la función ya se considera, o ya rápidamente el dominio sale, digamos, a la luz. Pero acá concentrándonos a la parte de derivable, que hay que verificar acá son Riemann, ¿sí? Que hace un ratito estuve viendo con Brian también. ¿Sí? Entonces, para verificar esto, derivable, hay que aplicar las condiciones de Cauchy-Riemann. Cristian, Sí. siento que expliqué al Pepe 30 minutos. Empezá de nuevo, Cristian, empezá de nuevo. Empezá con la imagen de nuevo. Suele pasar. Entonces, bueno, aplicando esas condiciones de Cauchy-Riemann también nos va a permitir a nosotros establecer en qué región del plano es derivable. Como ya habíamos visto, los casos pueden ser variados, ¿sí? Puede ser derivable en todo el plano, puede ser derivable sobre una recta, alguna región, parábola, puede ser una inclusive puede ser únicamente en un punto, o puede ser que no sea derivable en ninguna parte de la región del plano, ¿tá? Entonces lo que hay que analizar es eso, ¿sí? O sea, principalmente se trabaja con las ecuaciones de... ¿tá? Ahora, ¿cómo aplicamos las condiciones de Cauchy-Riemann? Porque habíamos visto que la condición de Cauchy-Riemann era la derivada de u respecto de x, que es ser igual a la derivada de b respecto de y. La otra condición era que la derivada de y igual a menos. ¿tá? Ahora, ¿cómo aplicamos estas condiciones a nuestra función? ¿Qué tenemos? Primero debemos pasar o sea, expresarlo en forma cartesiana con x e y. Exactamente. La función en z. Esta función f de z hay que pasarla a f de x. ¿Cómo hacemos eso? Y sabiendo que z es igual a la parte real más y por y. Exactamente. O sea que acá hay un paso previo que es meramente algebraico, en donde reemplazan z, y en este caso z conjugado, por lo que corresponde. ¿tá? Entonces, bueno, acá lo que hay que hacer es operar esto y separar la parte real de la parte imaginaria, ¿no? Entonces, y ahí lo que hay que hacer es detectar cuál es u y cuál es b. Recuerden que u de x y es de la parte real de la función, es decir que acá tenemos, para parte real tenemos 4x menos 6x y 5. ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto quedaría que la función u de x y es 5x. Y la parte b, la parte que compone a la parte imaginaria. Recuerden que es siempre sin la parte imaginaria o sin el efecto imaginario. En este caso tenemos la suma de 4i más 6i. Acá nos quedaría 10. ¿sí? No le ponemos ya la parte imaginaria. Y ahora sí tenemos nuestra función expresada a través de u y b. Y ahora sí podemos aplicar las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces lo que tenemos que encontrar en primera medida va a ser la derivada de u respecto de x. ¿Cuánto vale la derivada de u respecto de x? Menos 2. La derivada de b respecto de y. 10. Entonces acá la condición nos dice que menos 2 debería ser igual a 10 para que sea derivable. Ya en este caso vemos de que esta condición no se estaría cumpliendo. O sea, esto es distinto de acá a la China, cual acá ya que tenemos consistencia, digamos, ¿no?
como dijo la ingeniera hoy, no es necesario analizar, cuando aparece un absurdo ya directamente no hace falta analizar más nada. Cada modo de práctica vamos a hacer la otra. La derivada de u respecto de i, ¿cuánto da? 0. Derivada de b respecto de x. 0. 0. O sea, acá en realidad siempre acuérdense que acá hay un menos, ¿sí? En este caso da 0, que no importa el signo, pero hay que respetar siempre eso. O sea, acá en este caso daría que 0 tiene que ser igual a 0. En este caso se cumple Cauchy-Riemann. Esto es algo verdadero, es algo cierto. Algo que es verdadero que nos estaría indicando que se cumple para todo el plano complejo, pero acá tienen un absurdo, una inconsistencia. Recuerden que esto siempre es la intersección. No es n, sino que es la intersección, ¿sí? O sea, es la intersección de estas dos soluciones. Hay que cumplir, tiene que haber algo en común entre las dos soluciones como para encontrar la solución definitiva, saber en qué región del plano es derivable. En este caso vamos a decir que no es derivable en el plano por esta situación que encontramos acá, que es, ¿está? Si fuera el caso de, por ejemplo, acá le da una recta y acá le da otra recta, lo que hay que chequear es que esas rectas tengan algún punto en común, es decir, que tengan un punto de intersección. Ustedes ven que tienen de igual pendiente estas dos rectas, quiere decir que son paralelas, con lo cual ahí tampoco habría región plano en donde sea derivable eso. ¿Está? Profe, ¿se podría decir que cuando hay z conjugado, podríamos decir de antemano que eso no podría ser derivable? ¿O habría casos que sí se deriva con z conjugado? No sé si ustedes vieron el caso de z conjugado con barra hoy o no. Claro, sí, que ya estaba explicando. ¿Y qué les dio? También yo sí absurdo que no es derivable. Sí, es correcto. Cuando aparece el z conjugado ya es un indicio de que van a estar ante la presencia de algo que no va a ser derivable. Si aparece una sola vez y aparece varias veces, ahí hay que analizar un poco. Perfecto. Pero entonces siempre, entonces siempre va a ocurrir que cuando esté una sola vez está conjugado, o por eso habría que ver, depende del caso, depende cómo sea la función. Sí, habría que, o sea, de por sí ustedes tienen que siempre demostrar la situación, no porque aparezca el z conjugado ustedes van a decir que eso no es derivable. O sea, en todos los casos siempre tiene que estar el sustento, la justificación. Ya aprovecho y hago una observación respecto de en realidad se dio el año pasado en trabajo práctico, ¿sí? Esto lo hago como a modo de comentario como recomendación. Cuando entregan los trabajos prácticos, resuelven los trabajos prácticos en las entregas, siempre expresen todos los valores. O sea, no dejen expresado, por ejemplo, si hayan una raíz o un logaritmo, no dejen expresado, por dar un ejemplo, rho, cis, theta. ¿Sí? Eso no es un resultado. Acuérdense que ustedes están trabajando con números complejos. Entonces el número complejo está compuesto por una parte real y por una parte imaginaria. Son números. Ya sean decimales o no, dejan de ser números y eso tiene que estar expresado. ¿Ah? Esto como para que vean, no sé cómo trabajo práctico, pero vayan viendo esas cuestiones. O para el parcial, para el... Bueno, no sé si hay alguna otra duda respecto. Si no, igualmente ahora Roberto le va a dar otro ejemplo. Cuando
capaz que van aclarando ya. ¿Listo, Cristian? Sí, sí. A ver, yo dejo de compartir. Bueno. Ahí se lee. Sí, se ve, Roberto. Sí, profe, se ve bien. Bueno, vamos a ver un poquito el ejercicio 3. ¿Sí? Dice, determinar en qué región del plano es derivable y en qué región es analítica la función. Y me da una función f de z, ¿sí? En realidad es f, está expresada en forma cartesiana, f de x, y. Y en el punto B me dice si es posible hallar la primer derivada en un punto x menos 2 y en y igual a 3. En caso de no ser posible, explique el motivo. Bueno, vemos la consigna, ¿sí? Vamos a... vemos que fz es una función de variable compleja. Tiene dos partes, ¿sí? Una parte real, que es la parte u de xy, que sería la primera parte, y más x menos 1 al cuadrado, y una parte b, que acompaña la parte imaginaria, que es y menos 1 al cubo menos x. O sea que tengo mi función f de z expresada en función de u de xy y de b de xy. Como le habíamos leído al principio, decía que teníamos una función que es f de z, ¿sí? Para derivarla en z no podemos, entonces lo que vamos a utilizar es lo que aprendieron hoy, ¿sí? Que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Las dos expresiones, ¿sí? Que por ahí ya he repetido porque ya Brian le comentó, pero tenemos la primera expresión y lo que él recomendó bien es que en el lugar acá donde está la coma va una i. Eso quiere decir que eso se trata de un sistema de ecuaciones y la i me indica que la solución es la intersección de ese sistema de ecuaciones, ¿sí? O sea que la solución que vamos a encontrar, o que pretendemos encontrar, de la derivada va a ser la intersección de esas dos soluciones. ¿Estamos de acuerdo? O sea que lo que estamos buscando es el dominio donde existe la derivada, ¿sí? Bueno, nada más que ahí tengo que hacer lo que es los cálculos matemáticos. Conociendo u, puedo hallar la derivada de u con respecto a x. Conociendo b, hallo la derivada de b con respecto a y. Y
lo que puedo hacer, en este caso, fíjense que me dio dos expresiones. La derivada de u con respecto a x me dio 2 por x menos 1 y la derivada de b con respecto a y me dio 3y menos 1 al cuadrado. ¿Qué pasó ahí? No pasó ni lo que le pasó a Brian hoy, que le dio una igualdad, ¿sí? No pasó que le dio, como le dio a Cristian, que le dio un absurdo, y en el otro caso le dio una igualdad. Acá me dio dos funciones. ¿Estamos de acuerdo? O sea que tengo que, para la primera ecuación de Cauchy-Riemann, me dio que tengo que igualar estas dos expresiones. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora voy a trabajar con la siguiente parte, ¿sí? Con la siguiente ecuación de Cauchy-Riemann. Derivada de b con respecto a x y derivada de u con respecto a y. Estas expresiones me dan, fíjense que derivada de u con respecto a y me da igual a menos 1, que tiene que ser igual a derivada de b con respecto a x cambiada de signo. ¿Qué pasó en este caso? En este caso, me resulta que me da una identidad. Menos 1 va a ser igual a menos 1, o 1 igual a 1. Por un lado, se me cumple una identidad, que es la que está resaltada acá en rojo, y por el otro lado, con la primera ecuación de Cauchy-Riemann, me da esta igualdad acá. 2x por 2x menos 1 igual a 3 por y menos 1 al cuadrado. Entonces, lo que yo hice en este caso es despejé x y me quedó de esta forma, como está resaltado en la expresión 1. X igual a 3 medios de y menos 1 al cuadrado más 1. Bueno, antes de pasar a la filmina siguiente, vamos a situarnos en esta situación que nos tocó ahora. Pregunta. ¿Existe la derivada para esa función f de z original? Sí. Existe la derivada. Sobre la recta. Eso es muy importante. ¿Sobre dónde? La recta x igual a 6 medios. Sobre la curva, que en este caso es una parábola, ¿sí? O sea, que existe la derivada. Acuérdense que tengo que hacer la intersección entre todos. 1 y menos 1 igual a menos 1 me da todo el plano, ¿sí? Son iguales, ¿sí? Intersección con esta parábola. La intersección me va a dar la parábola. Todo con la parábola me da la parábola. O sea que existe la derivada sobre esa parábola. ¿Ok? Y ahora, también me preguntaba, ahí vamos a introducir un poquito lo que Brian hoy había comentado. Le preguntaba si esa función era derivable y si era analítica. Ya quedamos que es derivable y es derivable sobre esa parábola. Ahora, para que sea analítica, ¿qué tiene que pasar? Para que sea analítica tiene que ser derivable sobre la parábola y sobre todos los puntos de una vecindad, ¿sí? Si yo me ubico, por ejemplo, en un punto de la curva y tomo un entorno reducido, como decía Brian, un disco, ¿sí? Eso es una vecindad, ¿sí? Va a haber puntos donde no va a ser derivable, por lo tanto ahí ya decimos que ya no es analítica, ¿sí? Es derivable, pero no es analítica. ¿Estamos?
cuando hablamos de que es analítica, eso va un poquito, analítica en un punto, va de la mano de las propiedades de vecindad, ¿sí? Entonces va de la mano con ese concepto. ¿Se entendió eso? Sí, sí, ingeniero. ¿Se entendió? Sí, se entiende, sí. Ok. Entonces, respondimos el punto A del ejercicio. El punto B me preguntaba si, volviendo al ejercicio, me preguntaba si es posible hallar la derivada en el punto menos 2 más 3i, menos 2 más 3i. Respecto a esa pregunta, ¿qué ustedes me contestarían? Dijimos que existe derivada, ¿sí? Eso concluimos. Concluimos que no es analítica. Y ahora me pregunta si existe la derivada, si es posible derivar en el punto menos 2 más 3i. Tenemos que reemplazar el punto. Habría que verificar si el punto está en el lugar geométrico de la curva. Excelente. No sé quién contestó, pues no le veo. Yo estoy viendo solo mi presentación ahí. Pero muy bien. Tengo que verificar que ese punto pertenezca a esa curva, en este caso a la parábola, ¿sí? En este caso la respuesta es: no es posible hallar la derivada, porque el punto menos 2, 3 no pertenece a la parábola. Entonces, ¿es correcto la precisión? Nosotros por ahí recalcamos esto porque este es un tema que generalmente por ahí es sencillo de resolver, pero por ahí el alumno toma mal la conclusión, resuelve todo bien, pero la conclusión está mal y entonces el ejercicio está mal. Si la respuesta no está bien, y hay muchos errores en esto, por eso les recalcamos, y los distintos casos. También la profesora en la teoría le da las distintas posibilidades con que se pueden encontrar. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? Entonces, profe, la solución, o sea, la solución del sistema de ecuaciones de Riemann sería el dominio de la derivada. A vos te preguntas dónde es derivable. Si vos estás encontrando con las dos condiciones Cauchy-Riemann, ¿sí? ¿En qué dominio es derivable? En ese sentido vamos, ¿sí? Sí, sí. Hoy en la teoría la profesora le había dicho que las condiciones de Cauchy-Riemann eran condiciones necesarias, ¿sí? Para ver dónde es derivable, ¿sí? Pero no eran suficientes. Para que sean suficientes tendrían que ser u de xy, b de xy y sus primeras 4 derivadas, ¿sí? Tiene que ser continua y cumplir con Cauchy-Riemann, ¿sí? Ahí sí era condición necesaria y suficiente de que exista derivada en Z en ese dominio. Y siempre trabajen de la mano con las dos condiciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Porque es un sistema de ecuaciones y lo que nosotros buscamos es la intersección de ambas para determinar el dominio justamente. ¿Algo más, chicos? Si no, ya le vamos a pasar
un ejercicio seleccionado, ¿sí? Para que ya vayan realizando, ¿sí? Que justamente de estos temas que vimos hasta ahora, ¿sí? La idea es que vaya la teoría y la práctica juntos, ¿sí? Por el momento, bien, profe. Bueno. Por el momento estamos, profe. Buenísimo. Hoy vimos que pudieron participar más alumnos, ¿sí? Está bueno. Así que hoy teníamos 156 alumnos participando, así que vemos que se han sumado un poco más a la parte teórica y a la parte práctica. Cristian, el ejercicio seleccionado le pasamos y que tengan en cuenta, por ahí darle una acotación sobre el ejercicio. Sí, quedamos que iba a ser el ejercicio 2E, que le íbamos a pedir, que entreguen siempre, digamos, durante esta semana, hasta el lunes a las 8 de la mañana. Ese horario no es caprichoso, sino que simplemente está sujeto también al horario del inicio de la teoría, es decir, no queremos superponer horario de entrega con el horario de la teoría, o sea, ustedes estén liberados como para arrancar la teoría del lunes ya sin esa carga del trabajo, la entrega esa. Igualmente le pedimos que hagan un poquito de sacrificio y realicen estamos pidiendo este año prácticamente un ejercicio por práctico. Va a dar simplemente la situación de este TP, que va a haber dos, porque se va a dividir en dos, porque como dijo Roberto, tratamos de seguir a la par la teoría con la práctica. Entonces, como para esta primera parte le vamos a pedir el ejercicio, el 2E. Para la semana que viene, cuando completemos la teoría y se pueda completar el práctico, le vamos a pedir otro ejercicio también de este TP2. También va a ser una nueva entrega, o sea, una nueva actividad. Seguramente le vamos a poner ahí parte A y parte B, o primera entrega, segunda entrega, para diferenciar una de otra. Que estén atentos a eso. Y bueno, la idea es también que esa entrega de ese ejercicio no es que sea solamente como una condición para que ustedes puedan rendir. La idea es que ustedes se vayan autoevaluando y tomen esas correcciones que hagan para que mejoren su producción. Trata de que se corrija lo antes posible, como para que ustedes tengan esa devolución, y que en todo caso, si queda alguna duda respecto de la corrección, la puedan consultar. Telegram, tienen el foro del aula, varios canales como para evacuar las dudas. La recomendación es que siempre miren esas correcciones, por más que sea como bueno. Fíjense si no tienen algún comentario, alguna observación o algo de ejercicio, como para que ustedes vayan mejorando y que esa corrección les sirva también para hacer bien el ejercicio en el examen. Ya Roberto, acá hay muchas cuestiones conceptuales que pueden resolver todo bien en el ejercicio, obtienen el resultado correcto y todo, pero si la conclusión no es buena o no es la correcta, está mal. Ya habrán visto de que desde cálculo 2 para acá, muchas cuestiones conceptuales que tienen que ver con la parte vectorial, sobre todo, a ustedes les cuesta. Sabemos que eso es algo que cuesta. Hay que hacerle énfasis en esas cuestiones porque son importantes. Cuando veamos las aplicaciones físicas de la compleja, es un tema que hay que dedicarle un poco para entender bien las cuestiones y para entender y tomar esos conceptos y aplicarlo a esas aplicaciones. Entonces, bueno, es un poco eso, digamos, recomendación o quiere un consejo como para que tomen a eso y que se le haga más fácil, digamos, el cursado y que puedan aprobar los parciales.
una cosita sobre el ejercicio seleccionado ahí, el 2E, fíjense que tiene solo parte real, ¿sí? Así que analicen un poquito ahí. Bueno, chicos, muchas gracias por compartir con nosotros esta práctica y nos estamos viendo próximo miércoles. Una cuestión, por ahí me hizo llegar un alumno que hay que corregir una cuestión de lo que subimos, el ejercicio resuelto de la clase anterior. En realidad eran unos cálculos nomás, o sea, unos errores de calculadora básicamente, pero después yo le corrijo y le subo. Era particularmente el ejercicio 10, que gracias por la acotación, que eso también sirve como para que ustedes, o en realidad nos sirve a nosotros para saber que por lo menos lo están mirando y lo van siguiendo. Obviamente que nos podemos equivocar y bueno, está bueno que nos hagan saber esas cuestiones, ¿sí? Que ahora en el transcurso del día yo le corrijo eso, en realidad son los resultados finales prácticamente. Le corrijo y le vuelvo a subir. Bueno, gracias chicos.